Debemos recordar que no solo es crecer en el conocimiento teórico, sino en el práctico. Como cristianos somos llamados a participar de sus padecimientos. Quiero quitar toda idea errónea, hermanos, y esta es que Dios permitirá muchos padecimientos en nuestras vidas. Esto elimina la doctrina del evangelio de la prosperidad. Pero cuando Dios permita estos padecimientos, y vaya que los va a permitir, debemos tener un concepto bíblico para no desanimarnos, porque esta es una de las áreas más difíciles por las cuales tú y yo vamos a cruzar. La pregunta se expone: ¿cuál es el propósito de los padecimientos? En ocasiones, hermanos, nos desanimamos porque no sabemos las razones pequeñas de los padecimientos. Sin embargo, te tengo buenas noticias. En la Biblia tenemos el panorama grande de por qué Dios permite los padecimientos en nuestra vida, y es bueno recordarlos. El primer punto, hermanos, por qué Dios permite padecimientos en nuestra vida, es para que haya arrepentimiento en nuestras vidas. Vayamos a Isaías capítulo 55, versículo 6. ¿Por qué Dios permite aflicciones, padecimientos? Bueno, en primer punto, en ocasiones es una llamada de Dios hacia su pueblo para que haya arrepentimiento. La Escritura nos dice en Isaías 55, 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y fíjense lo que dice: deje el impío su camino. Muchas veces, hermanos, los padecimientos de nuestra vida es una llamada de atención de Dios al decir: debes de dejar ese camino, debes de honrarme en todas las áreas de tu vida. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En ocasiones, hermanos, estas dificultades son épocas para que podamos arrepentirnos delante de nuestro Dios. Es un llamamiento para alejarnos de lo que a Dios no le agrada y para volvernos a nuestro Dios. El primer llamamiento es: aléjate de lo que a Dios no le agrada. Pero no solo es alejarse de lo que no le agrada al Señor, sino acercarte más a Él, hermano. Vayamos a Lucas capítulo 13, versículo 2. Pongamos atención en estos pasajes. Lucas 13, 2, leeré al 5 y nos dice la Escritura: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los galileos? O sea, uno sufre por otra razón. Os digo, fíjense, no. Antes, si no os, ¿qué palabra dice ahí? Arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eras más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, y nos vuelve a repetir lo mismo, todos pereceréis igualmente. La Escritura es muy clara, y aunque en muchas iglesias ya no se predique, si hay algo bíblico es el arrepentimiento. Y una de las llamadas de atención de Dios, hermanos, son padecimientos para arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos a nuestro Dios. Si no te arrepientes, la Escritura es muy clara, dice que perecerás. Esa palabra es sucumbir, terminar, acabar. Yo creo que este es un tiempo, hermanos, de volvernos a Dios. Pero pastor, le está predicando a cristianos. Por eso mismo, es un tiempo de que los cristianos se vuelvan a su Dios. La Escritura dice ahí en Isaías 1:18, pasajes conocidos, con una tremenda invitación de parte del Señor, y nos dice: venid luego, dice Jehová. Dios te da una invitación en esta mañana a que dejes tu pecado y te acerques a Dios, y dice: y estemos a cuentas. Hagámonos una pregunta todos en esta mañana: ¿estamos a cuentas con Dios? ¿Has hecho todo lo que Dios te ha dicho que hagas? El escritor nos dice: ¿por qué no nos ponemos a cuentas con Dios esta mañana? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y después nos dice, si quisieres. Hermano, Dios inclina nuestro corazón al querer. Y dice, si quisieres y oyeres, comerés el bien de la tierra. Pero después dice, y si no quieres, y fueres rebelde, y no busques arrepentimiento, seréis consumido espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es un tiempo de arrepentimiento. Quiero quitar cualquier duda. Arrepentimiento no es culpabilidad, hermanos. Arrepentimiento no es cuando lloramos. Arrepentimiento es cuando cambiamos y nos volteamos completamente a Dios. En ocasiones las aflicciones, las dificultades, es un llamamiento de parte de Dios para arrepentirnos. Pregunta: ¿tienes a Dios como primer lugar en tu vida? Es un llamamiento, hermanos, para poner a Dios en primer lugar, porque es el único lugar que le corresponde. Dios no le merece ser el segundo lugar en la vida de nadie. Lo más importante en nuestra vida verdaderamente es Dios. Verdaderamente es su palabra, su obra. Lo más importante para nuestra vida lo es, hermano. Y dirás, pues yo no estoy en el ministerio de tiempo completo. Esto no se trata de quién está o no está. Si eres creyente, tu primer ministerio y deber es a Dios, hermano. Recordemos que la Escritura dice que Dios es celoso. Lo que significa, hermanos, que Él no puede estar en el segundo lugar. Él debe estar por encima de cualquier otra cosa, y solo así funcionará todo lo demás. Número uno, hermanos, es un tiempo de arrepentimiento. ¿Será que por eso lo permitió Dios en nuestra vida? Es tiempo de arrepentirnos y volvernos a nuestro Dios. Segunda razón, hermanos, ¿cuál es el propósito del padecimiento? No solamente guiarnos al arrepentimiento, pero guiarnos a una gran confianza en Dios. Una gran confianza en Dios. Es un llamamiento para confiar única y exclusivamente en Dios. No confiar en tus recursos. Creo que en estos días toda persona ha sufrido en esta área. Y es un llamamiento de nuestro Dios a no poner nuestra confianza en las cosas materiales, porque Timoteo dice que son inciertas. Lo que significa que hoy lo tienes y mañana no tienes absolutamente nada. Y ese mismo texto dice, sino en Dios. Me encanta lo que el salmista nos dice. Estos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y después le añade, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y si estamos levantados y de pie, solamente ha sido por una razón, que nuestra confianza ha estado exclusivamente en nuestro Dios. Y si no lo es así, es un llamamiento de Dios a que toda tu confianza, hermano, esté solo en Dios. A no poner tu esperanza en el trabajo. Es triste, pero algunos de los que están escuchando este mensaje perdieron su trabajo. Y es un recordatorio de Dios que no puedes poner tu esperanza en tu trabajo. No puedes poner tu esperanza en tu mejor amigo, sino poner toda tu confianza en Dios. El apóstol Pablo nos da un hermoso testimonio y un gran recordatorio. Y en 2 de Corintios, vayamos brevemente. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8. Y nos dice la Escritura, el apóstol Pablo está contando esta historia. Y nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Si ves, el apóstol Pablo nos habla de una dificultad, de una tribulación, hermanos. ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones, de los padecimientos? Y aquí nos platica otra razón, hermanos. Dice que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Primeramente esa prueba fue muy pesada. Y después fíjate lo que nos dice, más allá de nuestras fuerzas. ¿Sabes? Va a haber veces que Dios nos va a permitir cruzar por cosas más fuertes que nosotros. Y no es algo malo. Muchas veces es la única manera que vamos a doblar nuestra rodilla y le vamos a decir a Dios, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada más deseo en la tierra. Y dice la Biblia, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El apóstol Pablo pensó que se iba a morir en esta tribulación.
Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Fíjense para qué fue esta prueba. Para que no confiésemos, ¿qué dice? En nosotros mismos. Yo sé que este mundo, hermanos, te dice, tú tienes que confiar en ti, y si no confías en ti, no, hermanos, ese no es el mensaje de la Biblia. La Biblia no dice que eres un campeón y que confíes en ti. La Biblia dice que confiemos en Dios, hermanos. Y cuando confiamos en Dios, no solamente podremos hacer lo posible, sino cosas mucho más grandes que nuestras fuerzas, porque no somos nosotros, sino es Dios en nosotros, hermanos. Sino en Dios que resucita de los muertos. Y me encanta el versículo 10. En medida de testimonio, el apóstol Pablo dice, el cual nos libró tiempo pasado. Y hermano, ¿no recuerdas de las veces que Dios te ha librado, de las angustias y dificultades que cruzaste, que Dios te libró? No solamente habla del tiempo pasado, también dice y nos libra. En medio de esta dificultad, Dios ha sido fiel y benigno a su pueblo, hermanos. No solamente habla de que nos libró, no solamente dice que nos libra, sino dice con una firme convicción, y nos librará. No solo tenemos el Dios del pasado y el Dios del presente, sino el Dios eterno que nos ha librado, nos libra y nos librará, hermanos. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Muchas veces dejar de confiar en todo lo demás, que tenemos nuestra confianza, y ponerla solamente en Dios. Es triste, hermanos, pero muchas personas pasan por dificultades y ya saben a quién llamarle, ya saben a dónde ir. Y a veces, como aquella persona que se me acercó una vez y me dijo, pues ya solo me queda confiar en Dios, pastor. Y yo le dije, es que hubiera usted comenzado por ahí, no estaría de esta manera. Las aflicciones nos recuerdan que nuestra confianza debe estar exclusivamente en nuestro Dios, hermanos. Para no confiar en nosotros, que estas dificultades que yo sé que todos estamos teniendo nos lleven a confiar más en Dios, hermanos. El salmista lo dijo muy bien ahí en el Salmo 62:1. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Y versículo 2 nos dice, Él, ¿qué palabra sigue? Solamente. Hermano, ¿tu esperanza está solamente en Dios? ¿O en Dios y? No, solamente. Es mi roca y mi salvación. Es un texto exclusivo, solo Cristo. ¿Por qué Dios permite calamidades en nuestra vida? Número 1, para que sea un tiempo de arrepentimiento. Número 2, hermanos, para que nuestra confianza en Dios crezca y solamente esté en nuestro Dios. Punto número 3, ¿por qué Dios permite aflicciones en nuestra vida? Por santidad, hermanos. Para buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Sabes que la Biblia habla de que Dios disciplina a sus hijos? ¿Y sabes cuál es el propósito de la disciplina? Veámoslo en la Biblia. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice la Escritura, ¿ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso no lo había escuchado. Bueno, está en la Biblia. Y Dios disciplina. Y en tercer punto, muchas veces, hermano, nuestras aflicciones también son disciplinas de parte de Dios. Y nuestro conocimiento de Dios debe crecer, hermanos, y no solamente guardes a Dios en un atributo. Yo sé que Dios es amor y por eso es que no hemos sido consumidos, hermano. Pero Dios es una santa justicia. Y dice la Biblia, hermanos, que en ocasiones Dios debe disciplinarnos. ¿Sabes que su disciplina nos muestra que somos sus hijos? No es tan mala la disciplina, porque si no nos disciplinara significa que no somos hijos de Dios.
¿Sabes que un buen padre terrenal tiene reglas? Pregunta, hermanos, ¿creemos que Dios sea un buen padre? Si Dios es un buen padre, Dios tiene reglas, hermano. Y cuando sus hijos las brinca, debe disciplinarnos. Versículo 9, mira lo que dice. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Y fíjate lo que dice la Biblia, que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos cuando lo hacían? Los venerábamos, los teníamos en alta estima. Porque, luego hace una pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿qué dice ahí, hermanos? De su santidad. ¿Cuál es el propósito de la vara de Dios? Que andemos en santidad. No es para que digan, ay, pero ¿por qué Diosito? Y entre comillas, nunca digas Diosito, hermano. Es Dios grande. Y ese Dios grande disciplina a su pueblo. Y ese Dios grande disciplina a su pueblo para que ande en santidad, para que le agrade en todo lo que haga. De niño, creo que pensábamos 2 veces antes de hacer algo, porque decías, así me voy a ir en la casa. Y el castigo de un padre te prevenía de cometer errores. Recuerdo un compañero, a mí nunca me gustó fumar ni cuando era inconverso, pero recuerdo un compañero que fumaba. Llegó a su hogar y le cacharon los cigarros y le apagaron el cigarro en la lengua. Él aborrece el cigarro. No fue muy malo el castigo, porque lo hizo andar en santidad, hermano, escúchame, terrenalmente. ¿Cuánto más la vara de Dios me va a alinear para agradarle en todo lo que haga? Tercera razón, hermanos, para andar en santidad. Si tú eres un cristiano, hermano, tú sabes lo que es la disciplina de Dios. Y si no lo sabes, no te preocupes, ni siquiera tengo que predicarlo. Lo vas a experimentar uno de estos días, hermano. Sin embargo, no lo veas como algo malo. Velo como un padre que te ama, que te corrige y te dice, por ahí no es. Las cosas se hacen así. Para andar en santidad, hermanos. Por nuestro bien, versículo 11, mira lo que dice. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? Cuando tú le dices a tu hijo, esto me duele más a mí que a ti, creo que tu hijo no lo entiende y te dice, no es cierto. Sin embargo, tú sabes que es por su bien y de igual manera actúa Dios. Dios dice, no te va a gustar esto que te voy a hacer, pero es por tu bien. Tengo que doblegar tu voluntad para que hagas mi voluntad y andes en santidad. Fíjate el fruto, hermanos, de cuando Dios nos pasa por esto. Dice la Biblia, al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero fíjense, hermanos, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A nadie le gusta ese momento, pero el fruto, hermanos, es justicia, es santidad, es agradarle. Hermanos, debemos recordar esta mañana que el único atributo, hermanos, que Él repite 3 veces es porque yo soy santo, santo, santo. Un hijo, hermanos, de Dios debe andar en santidad para que le agrade. Esto, hermanos, debería cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver las cosas. Pregúntate, preguntémonos todos en esta mañana, ¿todo lo que hago lo hago en santidad? Siguiente pregunta, ¿todo lo que hago lo hago para su gloria? ¿Lo que dije ayer lo hice para su gloria? ¿Con las personas que me junto? ¿Con las personas que me junto lo hice para su gloria y en santidad? ¿Cómo hablo? ¿Cómo visto? ¿Cómo visto? ¿Cómo visto? Espero haber recibido algún amén detrás de la cámara. ¿Es para su gloria?
A veces queremos enfrascar a Dios. Dios, tú nada más el domingo eres mi Dios y yo el lunes hago lo que quiera. No, hermanos. Su vara es para corregirme y andar de manera recta delante de Dios de lunes a domingo. La vida cristiana no es una religión, hermanos. Es una forma de vida que Él nos va perfeccionando en santidad, hermanos. Y una de las áreas, hermanos, es con su mano obrando en nosotros. Punto número 4, hermanos. ¿Cuál es la razón de las aflicciones, de los padecimientos? Esta nos va a gustar mucho, hermanos. Por ellas seremos recompensados. Con las aflicciones presentes, hermanos, seremos recompensados. Segunda de Corintios 4:17 y hermanos, el sufrimiento obra para nosotros una gran recompensa en el cielo. Te lo voy a repetir. El sufrimiento obra en nosotros una gran recompensa en el cielo que compensará cualquier pérdida que hayamos tenido aquí en la tierra. Si tan solo entendemos esto, hermano. Dice la Escritura, 2 de Corintios 4:17, creo que nunca hemos entendido toda la gloria de este versículo, hermanos. Dice la Escritura, porque esta leve tribulación momentánea, y al decir leve tribulación, hermano, no solo significa que tal vez se va a acabar mañana, significa que es leve comparada a la gloria eterna de estar con Dios por la eternidad, hermano. Si no tenemos cuidado, tú y yo vemos la Biblia con una perspectiva muy humanista. La Biblia no es un libro que se ve hacia el hombre, es un libro que se ve hacia Dios. Esta leve tribulación, lo que significa, aunque suframos toda la vida, será leve en comparación, hermano, a la gloria de estar con Dios por la eternidad. Esa es una interpretación correcta. No solamente decir mañana se va a acabar tu problema, porque tal vez no se acaba, incluso empeora. Sin embargo, es leve en comparación a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermanos. Porque esta leve tribulación momentánea, fíjate lo que dice, hermano, produce. El texto dice que después de la tribulación produce o en medio de la tribulación produce. Hermanos, en medio de la tribulación. Mientras yo soy atribulado aquí en la tierra, en ese mismo instante se está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por más que trate de predicarlo todo el día, nuestra mente no lo va a entender, pero lo que significa completamente en este pasaje es que en esta vida soy atribulado y en ese mismo instante estoy teniendo un más grande y eterno peso en el cielo, no en la tierra, hermano. En el cielo. Produce ahorita mismo. Las aflicciones ahorita mismo producen, hermanos. ¿Qué produce? Un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Esto es muy alentador, hermano, a los que estamos de esta parte del cielo. Quisiera que pensemos en una historia que espero cambie nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Y voy a usar a Juan el Bautista. Vayamos a Marcos capítulo 6, verso 17. Marcos 6, 17. Dice la Escritura, leeré varios textos para entender la historia. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, fíjense, hermanos, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Sabes qué dijo Juan el Bautista? Esa mujer y lo que estás haciendo es abominación a los ojos de Dios y es adulterio. Hermanos, era un predicador bíblico que le tenía más temor a Dios que a la gente. Y cuando hizo lo que era correcto, ¿sabes cómo obró el rey, hermanos? Sigamos leyendo. Porque Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías,
danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Brevemente te platico la historia. Juan el Bautista llega y le dice al rey: no te es lícito tener esa mujer, porque eso está y estás mal con Dios. El rey dice: te meto a la cárcel. Meten a Juan el Bautista en la cárcel. Después llega la hija de esta persona y hace una fiesta, y dentro de esa fiesta les da un regalo, que es que una mujer baile enfrente de ellos. Evidentemente era un baile muy provocativo, y en ese baile le agradó a todas las personas, pero le agradó mucho más al rey. Y el rey dijo: me gusta tanto pídeme lo que quieras. Y recordemos, hermanos, que cuando un rey daba una palabra no podía retractarse. Entonces ella va con su mamá y le dice: oye, ¿cómo ves, mamá? Fíjate que le gustó tanto mi baile, le gustó tanto mi reggaetón, de nada, que me dijo que le diera que me daría lo que sea, mamá. ¿Qué le pido? Ya sé, hija, pídele la cabeza de Juan. Regresa, silencio en la sala. ¿Qué pedirá la niña? ¿Le pedirá medio reino? No, le pide la cabeza de Juan el Bautista. El rey dijo, mandó a 2 guardias. Simplemente imagínate la escena en tu mente, hermano. Juan el Bautista está en la cárcel. Llegan 2 personas. Juan el Bautista probablemente estaba sentado, tal vez estaba orando: Señor, ¿cómo va a obrar esto para bien? Señor, ¿por qué permitiste esta tragedia en mi vida? En eso llegan 2 guardias y le explican y le dicen: híncate. Juan el Bautista probablemente le dijo: ¿pero por qué? Pues te acuerdas de Herodías, y hizo un baile y mira, le prometió el rey que lo que quisiera, y pues lo que quiso fue tu cabeza. Yo creo que Juan el Bautista dijo: ¿qué? ¿Voy a morir por el capricho de una niña? Mano, así está la historia. ¿Cómo entender las aflicciones? Más te vale que tengas una doctrina, hermano, que responda en momentos difíciles. Híncate. Y uno tomó la espada, hermanos, y probablemente lo último en lo que pensó Juan el Bautista fue: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más grande y eterno peso de gloria. Fue Cristo quien dijo que no hubo uno mayor que Juan el Bautista, hermano, y fue muerto por el capricho de una niña. Sin embargo, aún eso tiene respuesta. Él tuvo un grande y eterno peso de gloria en el cielo. Y no solo en el cielo, hermanos, también aquí. Porque después de 2000 años de la muerte de Juan el Bautista se sigue predicando de él, hermanos. Anímate, hermano. Todas las aflicciones producen un más grande. No es que las produzca después de la tribulación, hermano, no es lo que enseña la Biblia. Mientras yo estoy siendo atribulado, ahí mismo produce en el cielo para mí un más grande y eterno peso de gloria. ¿Por qué crees que el siguiente texto dice: no mirando las cosas que se ven? Porque las cosas que se ven son temporales, sino las que son eternas. Amén. Punto número 5, hermanos. Solamente son 20. Estoy terminando, hermanos, no se preocupen. ¿Por qué Dios permite aflicciones? Número 5, hermanos, es un recordatorio. Nos recuerda el sufrimiento, hermanos, que llevó Jesús por nosotros. Y lo que tú y yo estemos sufriendo, aunque lo unamos todos, hermanos, no se compara a lo que Cristo sufrió. Y no lo sufrió porque no tenía nada que hacer. No, hermano, lo sufrió por ti y lo sufrió por mí. Mira lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 3. Aquí está hablando de Cristo, hermanos, y dice: despreciado y desechado entre los hombres.
Y luego fíjate cómo lo dice, varón de dolores, experimentado ¿en qué? Hermano, si Cristo fue quebrantado por Dios, ¿por qué yo no he de ser quebrantado por Dios también? También es un recordatorio, hermanos, que debemos recordar todo lo que Cristo padeció por ti y padeció por mí. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y eso es solo un verso, hermanos, de tantos que dice todo este capítulo, de todo lo que Cristo sufrió por amor a nosotros. Es un recordatorio, hermanos, a considerar, a recordar todo lo que Cristo sufrió por nosotros. Uno de los textos que más yo tengo presente es Hebreos 12:3. Y es esto mismo, hermanos, recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Hebreos 12:3 dice la Escritura: considerad aquel, hablando de Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y dice, fíjate, ¿para qué debemos considerar todo el sacrificio de Cristo? Uno, para tener gratitud y gran amor a lo que hizo, pero dos, hermano, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando tú sientes que ya no puedes, pero en tu mente recuerdas todo lo que Cristo hizo por ti, dices, yo no he sufrido nada comparado de mi Salvador, voy a seguir adelante. Y nuestro ánimo no se cansa hasta desmayar. Hermanos, tan solo el hecho cuando tú dices yo soy cristiano, significa que eres seguidor de Cristo o Cristo pequeño. Y hermano, si estamos siguiendo las huellas de Cristo, debemos de padecer juntamente con Él. Mira lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 16. Hechos capítulo 9, verso 16. En este capítulo de la conversión de Pablo, en cuanto Pablo fue salvo, Dios le dice, porque Dios le mostraría a Pablo lo que le era necesario padecer por mi nombre. Y hermanos, al predicarlo, no hemos padecido todo lo que otras personas han padecido. Estaba viendo una película esta semana sobre cómo personas, cuando Rusia era completamente comunista, trataban de dar el evangelio. En libros del comunismo metían la Biblia y algunos de ellos los mataban, los ponían presos, los golpeaban hasta que les dijeran dónde estaban la mayor parte de los cristianos. Hermano, tú y yo no entendemos lo que es sufrimiento. Y sin embargo, aunque lo estés, somos llamados a sufrir. Y cualquier cosa que suframos es completamente incomparable a lo que Cristo sufrió por ti, hermano, y por mí. Quiero que recordemos esta mañana, hermanos, que el camino de Dios es perfecto. Sin embargo, en ese camino tiene muchas subidas, tiene muchas bajadas y contiene muchas aflicciones, hermano. Yo no sé de dónde sacamos esta idea, pues ¿por qué Dios ha hecho esto, hermano? ¿Qué no la sabes la Biblia? A veces siento, hermanos, que los cristianos en vez de leer la Biblia leen un cuento. En la Biblia hay aflicciones, las aflicciones me santifican y son necesarias, hermanos, si no seríamos una bola de soberbios que no buscarían a Dios. Por eso el salmista dijo, bueno me fue haber sido quebrantado, porque ahora tu palabra guardo. Es normal y comprensible que nuestros corazones clamen en sufrimiento. Es normal, hermanos, es humano que uno diga por qué. Es normal que no entendamos todo por lo cual estamos atravesando. Y eso es porque no sabemos todos los detalles menores. Imagínate, Juan el Bautista, por el capricho de esta niña me van a cortar la cabeza. A veces no sabemos los porqués pequeños, pero sí te tengo una buena noticia, hermanos, sí tenemos los porqués mayores. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Tu aflicción también o todas menos tu aflicción? Todas. Les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados
Y muy importante el siguiente versículo, hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿cómo dice ahí? Conformes a la imagen de su Hijo. Dios promete que todo va a obrar para mi bien, pero después me dice cuál es el bien en el verso 29. El bien es que mi carácter sea moldeado. A veces creemos que nuestro bien es que todo salga bien en el trabajo. No, hermanos, el bien es que tu vida y mi vida se moldeen a la imagen de Cristo, incluso si es necesario sufrir. Conforme a la imagen de su Hijo. Dios siempre sabe lo que hace y siempre lo hace por nuestro bien, hermanos. Dios nos ama, pero en ese amor permite aflicciones para moldear nuestro carácter. Una persona decía que las aflicciones son el altavoz de Dios. A veces un mensaje no es suficiente. A veces lo tenemos en poco y preferimos hacer otra cosa. A veces nos da flojera leer la Biblia, orar, pero en la aflicción. Las aflicciones, hermano, es el altavoz de Dios, que nos da diferentes voces, hermano. Dios quiere moldear nuestro carácter. Que dejemos de decir, pues, ¿qué quieres si así soy? Pues estamos mal, debemos ser moldeados a la imagen de Cristo. Nuestra vida, nuestras metas, nuestras prioridades, hermano. Espero que en esta nueva normalidad haya nuevas prioridades. Hermano, ¿verdaderamente es tu prioridad este libro? ¿O es una religión que escuchamos un mensaje de 40 minutos y vámonos a vivir igual? Terminamos en Santiago capítulo 5, versículo 10. Santiago 5, 10 y 11 dice la Escritura: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Se asemeja muy poco la vida de los profetas, hermanos, a lo que tú y yo entendemos por aflicción hoy en día. Dice la Biblia: toma como ejemplo la aflicción de los profetas en nombre del Señor. Fíjate lo que dice: he aquí, tenemos por bienaventurados. ¿A quiénes? ¿A los campeones? A los que sufren. Y luego nos dice: habéis oído de la paciencia de Job. Dice la Biblia: ¿quieres un ejemplo? ¿Por qué no tomas a Job? Y aunque en esa historia de Job, hermanos, se acercó Satanás y tuvo algo que ver, siempre es Dios quien permite la aflicción. Nunca es el diablo, hermano. Eso debe darnos mucho aliento. Siempre va a ser Dios quien lo permita. Y dice la Biblia: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Y lo cierra tan bonito: que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así como Dios tuvo un propósito en la aflicción de Job, hermanos, te quito toda duda con la veracidad de la Biblia que Dios tiene un propósito en tu aflicción también. Y gracias a Dios por eso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mientras el piano comienza a tocar, ¿cuál es el porqué de las aflicciones? ¿Por qué somos afligidos? Bueno, hermanos, uno es para recordar el sacrificio de Cristo. Tú y yo estamos sufriendo en estos días. Sin embargo, es incomparable al sufrimiento de Cristo. Y es un buen momento para recordar todo lo que Cristo sufrió. Y fue Dios quien permitió el sufrimiento en la vida de Cristo. Número 4, hermanos, porque seremos recompensados. Esta leve tribulación ya es leve comparada a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, pueblo de Dios. Es una promesa ir al cielo. Es una promesa que seremos galardonados. Hermanos, todo eso compensará cualquier pérdida aquí en la tierra. Seremos recompensados, hermano. Número 3 es santidad. No menosprecéis la disciplina del Señor, nos dice el escritor, porque Dios a quien ama disciplina. Pero no veas la disciplina como algo malo, velo como algo bueno. Testifica que somos hijos de Dios
y que Dios quiere moldearnos para andar en santidad. Hermano, ¿le estamos agradando en todo? ¿Hablamos de una manera que le honre? ¿Vivimos de una manera que le honre? ¿Llevas tu trabajo de una manera que honre a Dios? Santidad. Crea una gran confianza en Dios, hermanos. Es tiempo de quitar nuestra confianza y esperanza en cualquier otra cosa que no sea Dios. Aquellos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Y número 1, hermanos, muchas veces es un llamamiento de arrepentimiento. Pero Dios te da una invitación tan hermosa esta mañana al decirte: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Hermano, pongámonos a cuentas con Dios. Si los pecados fueren tan rojos, pueden ser como blanca lana, no por nuestro esfuerzo, sino por la preciosa sangre de Cristo. Pongámonos a cuentas. Muchas veces es arrepentimiento. Pongamos a Dios en el primer lugar, porque es el único que Él merece. Por Él estamos vivos.